orar para que Él pueda usarme, para que Él pueda darme la palabra correspondiente para llevar a cabo a su pueblo, a mí el primero. Amén. Padre, quiero ponerme en tu presencia, Señor, una vez más, para que el poder del Espíritu Santo que está en este lugar pueda moverse con poder, para que pueda tomar el control de mis pensamientos, de mi boca, Señor, para que seas tú guiando cada pasaje bíblico que quieres interpretar en esta tarde y que podamos glorificar tu nombre en todo tiempo, Señor. Ayúdame en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como decía el pastor, hay un mensaje el cual he estado escudriñando la palabra y es para mí el primero, pero creo que al pueblo también le va a sentar bien. Siempre nos sienta bien la palabra de Dios, cada uno de nosotros. Y antes de pasar al tema principal, yo me preguntaba, cuando verdaderamente nosotros vivimos en pecado, muchas veces no asimilamos las consecuencias que nos puede traer el pecado. O muchas veces sí pecamos y sabemos las consecuencias que puede traer el pecado, pero miramos las consecuencias mínimas, no miramos las consecuencias que pueden profundizar ese pecado. Muchas veces pecamos sin darnos cuenta, muchas veces hacemos en contra de la voluntad de Dios todo lo que Él no quiere de cada uno de nosotros, porque yo te digo algo muy importante. Cuando pecamos, no es solo hacer o no hacer y cumplir o no cumplir, sino que aún dejando de hacer lo bueno, también podemos pecar sin darnos cuenta. Aún dejando de hacer lo bueno. Dios nos dice muchas veces en su palabra y nos lleva a ella y nos dice que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y muchas veces no lo amamos de esa manera. Muchas veces Él nos pide que demos un servicio con gratitud a Él, no al hermano ni a la iglesia. Y no servimos de la mejor manera, ni nos exigimos a darle al Señor lo que Él verdaderamente nos pide. Amén. Y para llegar a este tema, escogí un personaje bíblico en el cual podemos basarnos y profundizar ese mensaje. Un personaje bíblico llamado David. Todos lo conocemos. A David, el dulce cantor de Israel, el hombre que tenía conforme un corazón al de ¿quién? Al de Dios. Cuidado, guárdate eso para ti. El segundo rey de Israel, David. Pero David tuvo un problema muy grande. David tuvo un problema igual que tú y yo podemos tenerlo, porque tenemos un cuerpo humano, ¿no? Tenemos carne y somos tentados a pecar diariamente. Y él, siendo escogido por Dios a un nivel espiritual grande al cual Dios quería llevarlo cada día más, él pecó. Pero no pecó una vez ni dos, pecó muchas veces. Pero se descartaron 2 pecados, 3 de ellos tuvieron unas grandes consecuencias. Y de ese pecado de David, muchos de nosotros hoy vamos a poder aprender a dónde el Señor quiere mostrarnos cuando pecamos, las consecuencias que podemos nosotros afrontar en medio de ese pecado, y también cuando Él dice que puede ayudarnos por su gracia, no por nuestra propia fuerza humana. Amén. Por eso quiero que me acompañes a 2 de Samuel, el capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12, y te voy a leer desde el versículo 9.
Dice y formula una pregunta diciendo: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dice en el versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, haré levantar el mal sobre ti, tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, le dice Jehová, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, cuando están confrontando a David, porque ha menospreciado. Menospreciar la palabra de Dios nos lleva a un pecado grande. Nosotros nos podemos preguntar: ¿cómo pudo llegar David al punto de ese pecado? ¿Cómo pudo llegar David al punto de ese pecado? ¿Cómo? Normalmente era un humano como tú y como yo. Y no estamos libres de caer, no estamos libres de creer estar firmes y poder tropezar. Nadie está libre cuando menospreciamos la palabra de Dios. Él la menospreció. Dice: envía un profeta llamado Natán para ver y decirle a él, para afrontarle el pecado que él había cometido. Y le dice: porque tuviste en poco la palabra de Dios. Vuelve y se lo repite ahí Natán a él. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? En Números 15, y me gustaría que me ayudara con el área positiva para ir rápido. En Números 15, en el versículo 30, Números 15, versículo 30, dice así la palabra de Dios: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona ser cortada en medio de su pueblo. Y dice el 31: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Menospreció los mandamientos. Aquí hay algo muy importante. ¿En qué mandamiento menospreció David? Dice: ¿no codiciará la mujer del prójimo? Ese es un mandamiento de la ley de Dios. David tropezó contra la mujer del prójimo. Otro dice: no matarás. David fue asesino, mandando a matar a Urías Heteo. Dice algo muy importante, que menospreciar la palabra nos lleva a estar en pecado. Siempre nos lleva a estar en pecado. Pero ¿tú qué crees? ¿Que David practicó el pecado? ¿Sí o no? David practicó el pecado, pero nos dice: David no practicó el pecado porque él no era constante en el pecado, pero cayó en el pecado. Cayó en el adulterio del pecado, pero no era practicante del pecado. Tú y yo podemos ser pecadores. ¿A qué nivel? ¿En pensamiento? ¿En qué nivel podemos pecar? Menospreciando la palabra de Dios, no cumpliendo lo que Él nos otorga, nos delega. Somos pecadores. O caemos en la tentación del enemigo y caemos ahí
y pecamos. David cayó en el pecado, pero no practicaba el pecado. En 1 de Juan 5 dice, el que practica el pecado es del diablo. Amén. Pero David era del diablo. David no era del diablo. O sea que él no practicaba el pecado. Cayó en el pecado, pero en el pecado de adulterio. Dice que en el Levítico 20:10 dice que cuando un hombre y una mujer cometen adulterio, inmediatamente tienen que morir. Amén. Lo dice la palabra de Dios. Yo quiero llevarte a todos los pecados que David cometió, el adulterio y el asesinato. Y quiero desenglosarte las consecuencias que ha traído ese pecado a David. Y para llegar a ello, quiero ir a 2 de Samuel, ahí mismo, en el capítulo 11. Te voy a leer desde el 1. Aconteció el año siguiente, el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. Sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí hago un énfasis en el 1 y en el 2. Aquí hay algo muy importante que David no cumplió. Menospreció la palabra de Dios porque él tenía que estar en las cosas de Jehová. Y él se queda. Él se queda y manda a que ellos peleen la batalla sin él estar presente. ¿Y qué pasa? Sube a la terrada de su casa y ve una mujer hermosa allí. Aquí en este pasaje bíblico nos puede mostrar que David peca siendo negligente ante Dios. Él es negligente ante el Señor. No estaba en las cosas de Dios cumpliendo su deber. Dice el 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí entra el pecado de adulterio de David. Adulterio. Un pecado en contra de la voluntad de Dios porque menosprecia la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros menospreciamos la palabra de Dios sin darnos cuenta? Muchas veces yo analizándome como persona y ya en lo espiritual, he tenido algo en el cual he tenido que ser sometido a una intervención quirúrgica y fue fuerte. Pero yo pensaba, Señor, tanto que hablas tú a mí, tanto que puedo recibir de ti, a lo mejor todo esto pueden ser consecuencias de mis pecados. A donde Él quiere llevarme, a donde Él quiere pulirme, a donde Él quiere ayudarme. Porque cuando tú y yo pecamos o caemos en el pecado y hay un arrepentimiento del cual más adelante te voy a hablar, donde David lo hizo, viene la gracia de Dios. Cuando ese arrepentimiento es genuino, cuando David en el Salmo 51 clama a su Señor llorando, con lágrimas de sangre, luego pasaremos allí. Haya gracia ante los ojos de Dios. Sansón también fue un hombre que tuvo consecuencias del pecado.
muchas consecuencias del pecado. Y él pensó que su poder estaba en su cabello. Y todos nosotros pensamos que estaba en su cabello. Pero era en estar aferrado al poder de Dios. Cuando él se separa de Dios, él pierde su fuerza. Cuando él peca, trae consecuencias de su pecado. Con una filistea llamada Dalila, aquella mujer que no quería al pueblo de Israel, peca en adulterio también. Prosigo. Segunda de Samuel 11, 12, 17. Aquí vamos a ver el pecado de asesinato. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Samuel 11, del 12 al 17. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer, a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, con la cual envió por mano del mismo Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla. Retiraos de él para que sea herido y muera. Así que fue cuando Joab citó la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Aquí está el segundo pecado de David: asesinato. El primero entra el adulterio y ahora el asesinato. Él cuando comete el adulterio con la esposa de Urías Eteo, todos sabemos la narración de la palabra, y no quiero prolongarlo tanto. Después, su cargo de conciencia, su culpabilidad, hace de que también cometa un asesinato para encubrir ese pecado. Mírate tú y yo, ¿a dónde el pecado puede llevar a un hombre y a una mujer que puedan menospreciar la palabra de Dios? Lo pueden llevar a matar, a robar, a adulterar. Nos lleva a cosas que a lo mejor tú y yo no imaginamos que somos capaces de hacerlo. Yo escuchaba esta mañana y había una noticia aquí en Murcia, cerca de Monteagudo. Decía que un hombre mata a puñaladas a una hermana propia. Y el hombre, ante su propia policía, la propia autoridad, le dice: ahora mismo soy capaz, yo mismo, de que me maten igualmente a mí. Él reconoce, pero en ese momento a lo mejor no era él el que estaba obrando en ese entonces. Y muchas veces cuando menospreciamos la palabra y el pecado entra a ensanchar todo lo que quiere usar en nosotros, nos podemos salir a abandonar el propósito de Dios sin darnos cuenta. David lo hizo. David lo hizo. Continúo. Levítico 24, 17. Te lo voy a leer. Levítico 24, 27. Mira lo que dice la palabra de Dios. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. Aquí David estaba condenado a muerte. ¿Por qué?
Porque la palabra nos dice que aquel hombre que hiere de muerte a cualquiera también merece la muerte. Pero yo te voy a llevar más adelante, donde te voy a explicar detalladamente lo que esto nos puede dar el rema del mensaje. Ahora quiero darte las consecuencias de esos dos pecados que pudo afrontar David. Tú sabes que cuando pecas hay consecuencias en tu vida, pero no sabes qué tipo de consecuencias. Pueden ser muchas, pocas, te puedes imaginar más o menos el pecado al cual tú has podido tener y cómo Dios puede disciplinarte. Una de las consecuencias, te la voy a leer y está en 2 de Samuel 12, ahí mismo continúo. En el versículo 10, te lo voy a leer desde el versículo 10, dice así la palabra de Dios. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese su mujer. Porque tú lo hiciste en secreto, vuelve y le dice el Señor. Mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Aquí hay algo muy importante cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que pecar es solo incumplir la ley de Dios. Y eso le pasó al joven rico cuando tuvo que apartarse. ¿Por qué? Porque él pensaba que cumplir la ley era todo. Y nosotros al revés, creemos que con venir a la iglesia, creemos que con adorar a nuestro Señor, creemos que con servirlo a Él, a lo mejor ya estamos apropiados para ese reino al cual Él nos promete. Y muchas veces puede ser hipocresía, no digo aquí en nosotros, hablo a nivel general, en todo. Yo el primero, porque yo no voy a tirar la piedra, yo la escondo, porque yo también soy pecador. Todos los días, en pensamiento, en palabra, puedo pecar. Y menospreciar la palabra también, porque muchas veces puedo pasar por alto lo que Dios quiere decirme, dónde Dios quiere llevarme, dónde Dios quiere guiarme y lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y cuando menospreciamos esa palabra, es pecar contra el Señor. Y vienen las consecuencias. Y luego decimos, Señor, ¿qué pasa? Yo hago las cosas bien, esto lo hago, yo voy a la iglesia, yo sirvo. ¿De qué manera lo hacemos para Él? En el Salmo 51, finalizando, nos dice algo muy importante que lo voy a dejar para terminar. Y ahí es donde David realmente entiende lo que él verdaderamente valora en lo que ha pasado en ese pecado. Dice que las consecuencias que David sufrió fue la primera, inmoralidad y vergüenza a la familia de David. Segunda, muerte a la familia de David. Y se lo dice en el mismo pasaje, en el versículo 12, lo que quería hacer con él. Delante de Israel y a pleno sol expondrá todo aquello, lo que tú hiciste en secreto. Y le dice, exposición pública haré de su pecado a la luz del sol. Tres consecuencias: inmoralidad y vergüenza, muerte a su familia y exposición pública a la luz del sol del pueblo de Israel. ¿Cómo podemos desenglosar esto? Vamos a 2 de Samuel 13. Segunda de Samuel 13, en el versículo 10, dice la palabra: entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, la llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía.
acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. ¿Por qué? ¿A dónde iría yo con mi deshonra?, le dice su hermana. Y aún tú serás estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no lo quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella respondió, no hay razón mayor, mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta afuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Aquí está la primera consecuencia de David. Dice, inmoralidad y vergüenza de su familia. Su propio hermano se acuesta con su hermana. Las consecuencias de David, muchas veces las consecuencias tuyas y mías, no las pagamos nosotros. Las puede pagar nuestra propia familia sin darnos cuenta. La puede pagar una enfermedad en cada uno de nosotros, como el aguijón que tenía Pablo en medio de sus problemas. Un aguijón que a lo mejor era una enfermedad física, no se describe totalmente en la palabra, pero él clamaba a su Dios diciendo que le quitara ese aguijón. ¿Y qué le respondió? Que no. Le dijo, bástate mi gracia para que en tu debilidad mi poder se manifieste cada día más. Dice la segunda, la muerte de la familia de David. Antes de pasar a ello, quería apropiarte algo muy importante que pude subrayar. Y dice, ahí en el amor, que él dice que con tanto amor, que después con ese mismo amor la aborreció. Muchas veces todo amor en el contexto de un pecado puede ser engañoso, perverso y mentiroso. Muchas veces nosotros estamos aquí en la iglesia, tenemos pareja o no tenemos pareja, y algo puede despertar una intuición que puede amarnos de una manera fortaleciéndonos grandemente. Y a lo mejor cuando menospreciamos la palabra y no llegamos a ella, no sabemos si es Él el que nos guía o son nuestros instintos humanos que quieren llevarnos a ese nivel. Y luego vienen las consecuencias de ese pecado, porque viene engaño, mentira y todo aquello a lo cual se pueda añadir en él. La consecuencia del pecado es la muerte de su familia. La voy a leer en 2 Samuel 13 y está en el versículo 16. Dice, Samuel 13, desde el 28, dice, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo herí a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Dice en el 29, y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno su mula y huyeron. Segunda consecuencia del pecado de David: muere su hermano Amnón.
También mueren sus otros 2 hermanos, pasado el tiempo. Muerte de su familia, la vergüenza que ha podido sufrir en la inmoralidad de su propia familia, con su propia hermana. Absalón y Adonías también murieron, como te lo decía, por causa del pecado de su propio hermano David, de su propio padre, perdón. Sus 2 hermanos murieron por causa de su padre, perdón. Consecuencia del pecado, su propio hijo tomando sus mujeres a la luz de Israel. Dios perdona a cada uno de nosotros. Dios nos perdona las consecuencias del pecado. ¿Es verdad o no? Amén. Él te las perdona, pero tú y yo tenemos que pagar las consecuencias del pecado aquí en la tierra. Él nos perdona, dice, las consecuencias del pecado se pagan aquí en la tierra. Aquí es donde verdaderamente tenemos que pagarlas. David llora con lágrimas de sangre su pecado. ¿Por qué? Porque él sabe que ha pecado y ha menospreciado la palabra de Jehová. Él sabe que ha menospreciado la palabra de Jehová. Ahora quiero pasar, después de ver los pecados que David cometió, las consecuencias que pudieron llevar a cabo, cómo pudo obrar Jehová en él. Aquí puedo pasar a hablar de la gracia de Dios, donde Dios pudo manifestarse con poder en él, cuando él puede buscar en un arrepentimiento genuino a él. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9 que hay un Dios justo, hay un Dios fiel, hay un Dios que perdona, cuando realmente buscamos un arrepentimiento en él para que él nos aparte del mal. ¿Que tú crees que David lo hizo? Amén. David lo hizo. ¿Y nosotros lo hacemos? ¿O dejamos que el pecado ensanche cada día más nuestra vida? Dejamos que las consecuencias de nuestra vida sean continuas por ser rebeldes a menospreciar la palabra de Dios. Y creemos que estamos avanzando, creemos que estamos girando, creemos que estamos haciendo un ciclo en el cual podemos hacer un cambio de 180 grados. Pero realmente volvemos al mismo punto. 360 grados. Pasa el tiempo, pasa la vida, pasan los años y nuestra madurez espiritual no ha crecido porque hemos abandonado el propósito de Dios sin darnos cuenta por menospreciar su palabra. Y nos podemos hacer hipócritas ante los ojos de Dios. Yo no quiero ser uno de ellos. Dios me ha hablado grandemente en el reposo en el cual he tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Él me ha llenado. He escuchado tantas cosas hermosas de las cuales yo no andaba en un fundamento correcto a lo que Él me decía. No en malo, porque como te decía anteriormente, el pecado no solo es hacer lo malo, sino menospreciar también lo bueno o dejar de hacer lo bueno que Dios cree que tú estás haciendo para Él y te puedes negar a hacerlo. Yo a veces en mi interior pensaba, cuando Dios me hablaba, Señor, gracias, porque verdaderamente he escuchado tu voz. Ahora quiero emprender otro nivel, quiero escalar, quiero subir a lo más alto, pero no para vanagloriarme como hombre, sino para glorificar el nombre de Dios cada día más. Porque siendo pecador, aún en un arrepentimiento genuino ante Dios, Él perdona, pero las consecuencias las pagamos aquí
en la tierra. El pecado de David fue pagado con las consecuencias de su familia, sus hermanos entre sí, sus hermanos entre sí, inmoralidad, luego la muerte de sus hermanos. Pero todas esas consecuencias Él las pagó en la tierra. ¿Y por qué no muere David? Cuando dice en la palabra en Levítico que todo aquel que haga que ese tipo de pecado contra otro tiene que morir. ¿Por qué no lo hace? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Por qué no lo hace? Yo aquí saqué un ejemplo en el cual Ananías, Zafira, Nadab y Abiud fueron aquellos que pecaron, menospreciaron el nombre de Dios. Ellos ofrecieron fuego extraño, otros se quedaron con parte de aquello que le pertenecía al Señor y murieron en el acto. Ellos se podrían preguntar, ¿por qué David no recibió la muerte inmediatamente? Porque había una gracia sobrenatural, que era la gracia de Dios. Porque David era un hombre que al principio lo decía yo, que tenía el corazón como conforme al de Dios. Si tú y yo hoy analizamos cómo está nuestro corazón, si es conforme a lo que enlaza, a lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, Él nos perdonará de la muerte, como perdonó a David, porque había un gran propósito en David. ¿Tú qué crees? ¿Que porque hay un crecimiento espiritual no puedes pecar y no puedes decaer? ¿Dios no te puede disciplinar? Hasta un pastor, hasta un profeta, a todos aquellos que menosprecien la palabra, Dios tiene una disciplina para ellos. Que no a nosotros, que somos siervos inútiles ante Él. Jehová traslada el pecado de David a su familia. Y luego, 1000 años después, ¿sabes quién carga con ese pecado? Jesucristo. Jesucristo carga con el pecado de David y con el nuestro. Él es el que carga con el pecado de David y con el nuestro. Y por eso no somos muertos, porque Él nos ama. Él nos perdona, Él quiere que nos humillemos cada día más ante su presencia. Él quiere que reconozcamos nuestros errores como David los reconoció. Él quiere que nos humillemos ante Él. Él quiere que le digamos a Él que verdaderamente somos aquellos que Él ha apartado para ser esos instrumentos capacitados por Él, para llevar su obra, para llevar el arca a hombros y para poder luchar, no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios. Aquí hay varios hermanos que presencian el ministerio de prisiones y hermanas también. Muchas personas que hay fuera en el mundo nos dicen, ¿a qué vas a la cárcel? ¿Qué haces tú allí? Si allí hay asesinos, hay violadores, hay de todo lo malo. ¿A qué vas tú allí? ¿Y quién era David? No era un adúltero. ¿Quién era David? No era un asesino. Y Dios no lo perdonó porque se arrepintió genuinamente. ¿Tú crees que tú y yo, o los que vamos allí, los que pueden tener la oportunidad de llevar las buenas nuevas a otro y recibir algo que desconocen, no pueden arrepentirse? Dios no los puede perdonar. Dios no los puede usar grandemente, totalmente. O sea que vamos a ver por qué menospreciamos la palabra de Dios. Dios no quiere eso de nosotros. Salmo 51. Aquí clama David ante los ojos de Jehová.
Te lo voy a leer desde el versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Lo que a Él le agrada o a lo que a nosotros nos conviene? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David tenía el corazón del Padre. ¿Tú qué crees? Que antes de que fuera escogido rey, Dios es un Dios omnisciente y Él no iba a saber que David iba a pecar. Sí lo sabía. ¿Tú qué crees? Que porque Dios te escogió a ti y a mí y hoy estamos en este lugar? Porque hay un propósito, hay un plan al cual que tenemos que cumplir cada uno de los que estamos aquí. Aunque sepas que tú puedes caer, puedes tropezar, aunque tú tengas pecados en tu interior, hoy te pide Él que tengas un corazón contrito y humillado con Él. Arrepiéntete, dile de qué sufres, de qué te duele, qué hay dentro de ti que te aflige. Díselo al Señor, díselo. Díselo con el corazón, con la mano puesta en el corazón, como David lo hizo, llorando lágrimas de sangre. Él sí ve tu corazón, porque Él pone la mirada en Él. Como decía el hermano, nos ve por medio de Cristo. Porque si nos viera directo, fuéramos exterminados todos los que estamos aquí. No teníamos derecho a estar aquí. Así que, ¿qué estamos haciendo para darle a Él? Muchas veces ponemos la mirada en cosas insignificantes que pueden apartarnos del propósito de Dios sin darnos cuenta. Cuando ya somos elegidos por Él. Somos escogidos. Él ya sabe que somos pecadores. Pero la sangre de Cristo nos cubre. Y Él nos ve por medio de Él. Jesucristo el justo, nuestro abogado ante el Padre. Nadie irá a Él sin pasar por Cristo. ¿Por dónde estamos nosotros verdaderamente llevando el nivel del pecado? ¿A un arrepentimiento? ¿O lo estamos dejando que ensanche nuestra vida para luego afrontar consecuencias más grandes de las que pasó David? David a lo mejor pecó grande y tú puedes preguntarte en tu interior, es que mis pecados no son como los de David, mis pecados son mínimos, pero también tienen sus consecuencias. No pueden ser tan grandes como las de David. Pero Dios, ahora mismo, gracias a Dios, a mí no me ha matado a nadie de mi familia, no ha tocado a nadie, llevándolo a un extracto, a un nivel sobrenatural. Pero hay cosas en la vida que vivimos siempre con ellas por causa del pecado. Y son consecuencias que nosotros mismos nos buscamos cuando Dios quiere hacernos libres. ¿Por qué Sansón, cuando fue tentado por Dalila, no pudo recibir esa gracia de Dios? Porque él, cuando le estaba creciendo el pelo, pensó que iba a volver a retomar su fuerza. Pensó que ahí estaba el poder. Muchas veces pecamos sin ir a la presencia de Dios a buscar un arrepentimiento y dejamos el pecado desapercibido, sin llegar ante Dios a pedirle perdón. Pero siempre está ahí. Sansón solo estaba pensando en vengarse de todos los filisteos por lo que le hicieron.
Y David solo estaba pensando en arrepentirse porque él pecó contra Jehová. Él pecó contra Dios. Él no dijo, yo pequé contra Urías Eteo, matándolo. No, él reconoció que pecó en primer lugar contra su Padre celestial. Y nosotros tenemos que entender algo muy primordial, que cuando pecamos o hacemos mal a alguien, podemos matar sin usar instrumentos. Podemos matar a personas, sentimientos, herir sin darnos cuenta. Pero David reconoció su pecado y obtuvo la gracia de Dios para que fuera trasladado 1000 años después a esa cruz del Calvario, que ahora Cristo lleva los tuyos y los míos. Lleva nuestros pecados. Dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Él no se acuerda de tu pecado ni en el mío, porque Él lo perdona, lo echa a lo más profundo del mar y lo ignora. Y nosotros muchas veces llevamos nuestro pecado a la presencia de Dios y salimos otra vez con el cargo de conciencia pensando que todavía Dios no nos ha perdonado, porque no hay esa confianza total de poder admitir que es un Dios de perdón, es un Dios de amor, es un Dios que nos ama a cada uno de nosotros y quiere lo mejor para todos como iglesia. Somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús, somos la iglesia. ¿Dónde miramos? Unidos, juntos. Él da el poder. Antes me salté a 2 Corintios 12:9, donde hablaba de Pablo, del aguijón de Pablo. Pablo, ahí no hubo pecado en él, pero él fue probado en ese aguijón. Él quería quitárselo de una vez, porque le impidía seguir a cabo su ministerio. Y por eso le clama al Señor. Hay cosas que te impiden a ti seguir en la iglesia. Hay cosas que te impiden a ti seguir sirviendo al Señor. Hay cosas que te impiden a ti poder llevar un mensaje a un preso. Hay cosas que te impiden a ti llevar a un hermano, llevar a otro hermano. Le pides a Dios, Señor, yo no puedo servir con esta carga, con este problema. El Señor te lo deja, porque es tu trato personal, es mi trato personal. Es para sacar lo que hay en cada uno de nuestro corazón, para ver si es conforme al de David y al de Dios, que se enlazan mutuamente. Pablo siguió con su aguijón, porque cuando le demuestra y le dice, bástate mi gracia. Por la gracia de Dios, todos los que estamos aquí, aun los que no están, que hacen parte de esta iglesia, por la gracia de Dios, es lo único que podemos alcanzar, llegar y cumplir el propósito, porque ni en tu propia fuerza humana, ni en tu sabiduría, en tu conocimiento humano, porque eso hace parte de lo natural del hombre. Tenemos que fluir a lo sobrenatural de Dios, y es la gracia de Dios obrando en cada uno de nosotros. Amén. Padre, quiero darte gracias, Señor, en este tiempo. Tú has permitido poder escuchar este mensaje hoy, Señor. Tú has permitido hablar a mi corazón para impartir tu palabra. Tú has permitido hoy aclararnos a cada uno de nosotros a saber que menospreciando tu palabra podemos vivir en pecado. Padre, ayúdanos cada día de nuestra vida a buscarte en arrepentimiento genuino, Señor, cada vez que podamos tropezar en el pecado. Ayúdanos a limpiar nuestro corazón, a humillarnos ante tu presencia,
a saber pagar bien por mal. Ayúdanos. Necesitamos tu ayuda, Señor, porque solos no podemos luchar esta batalla. Queremos dejar en tus manos todo lo que tú quieres llevar a cabo, para que la victoria sea tuya, Señor, y podamos glorificar tu nombre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.